Marije, ¿qué es el duelo? Pues duelo viene de dolor, ¿no? Y el dolor del duelo se genera por la pérdida de algo importante. Es un proceso normal. Yo suelo decir que cuando alguien pierde algo importante, si no le duele, hay que ir al psicólogo a todo correr, rápido, porque le pasa algo, ¿vale? Se ha desconectado emocionalmente o tiene algún problema, que nosotros le ponemos nombres diversos los psicólogos porque, como todos, pues necesitamos meter las cosas en casillas, ¿no? Es eso, es la pérdida de algo significativo. Hay muchos duelos que son significativos y no son por fallecimiento, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, se está estudiando mucho el duelo de las personas migrantes por la pérdida de su propia cultura. También puede ser muy significativo en los niños o niñas el duelo por personas que les han cuidado, ¿no? A veces pues personas que trabajan en los domicilios y les han cuidado mucho tiempo, o la pérdida de algún amigo o de alguna amiga, ¿no? O simplemente puede ser el duelo por la pérdida de una capacidad física, ¿no? Como he dicho antes, como comentábamos, pues el duelo puede ser la pérdida de cualquier cosa y también puede ser la pérdida de una capacidad, ¿no? Entonces me duele no poder a partir de hoy o a partir de este momento, ¿no? Pues, por ejemplo, es un duelo muy frecuente, el duelo de algunas mujeres que sufren un proceso oncológico y tienen que sufrir una extirpación pues, de ovarios o de útero, el duelo de la posibilidad de ser madre, ¿no? El duelo de una parte del proyecto de mi vida, ¿no? Y luego está el duelo por fallecimiento, que tiene la peculiaridad de que es un duelo totalmente irreversible, porque el resto de los duelos, incluso este último que he comentado, uno puede plantearse una adopción, un acogimiento, ¿no? Pero el duelo por fallecimiento tiene esa peculiaridad, ¿no? Y por tanto hay que elaborarlo para poder de algún modo vivir de otro modo diferente la relación con esa persona y organizar tu vida de otro modo diferente sin ella, ¿no? ¿Y qué recursos necesitamos para hacer todo eso? Bueno, pues primero necesitamos tiempo y necesitamos que el resto de las personas que están a nuestro alrededor entiendan que estamos en duelo, ¿no? En nuestras sociedades se ha perdido la normalidad de la muerte, ¿no? Era muy frecuente, ¿no? Pues cuando yo era pequeña, pues las mujeres se ponían y los hombres de luto, ya era un signo social de que yo estoy en duelo y que por tanto hay que tratarme con un poco más de cuidado. Y bueno, pues también había un tiempo en el cual pues se daba por supuesto que tú no ibas a poder ejercer algunas de las acciones que hacías, ¿no? Ahora eso no es así, ¿no? Cuanto antes hagas el duelo, y además parece que todo indica, no, cuanto antes vuelvas a la vida normal, cuanto antes vuelvas a trabajar, ¿no? Entonces, a veces no damos tiempo para hacer ese proceso, ¿no? Luego necesitamos alrededor recursos que nos faciliten el proceso, que nos faciliten el que yo pueda hacer ese proceso de reconfiguración, sobre todo si el vínculo con la persona fallecida o la pérdida que he tenido supone un cambio de vida. O sea, si yo, por ejemplo, durante, no sé, 30 años de mi vida, una parte muy importante de mi identidad tiene que ver con ser la madre de, si mi hija fallece, hay una parte de mi identidad que fallece con ella, es lo de conmorir con ella, ¿no? Y por tanto tengo que volver a reconstruir ese modo de identidad, cómo os sitúo, ¿no? O soy la mujer de, o soy la hermana de, ¿no? Esos recursos que me puedan dar desde fuera, pues son muy importantes, porque tienen que ver con que las personas me posibiliten hablar de ello, ¿no? Cuando yo hablo de ello, lo coloco delante y entonces lo puedo reconfigurar, ¿no? Puedo darle un sentido, un significado, ¿no? Ese es un recurso importante. Y una tercera cuestión que yo creo que también es muy significativa es estar con gente que le haya pasado algo parecido, ¿no? Porque a veces eso pues, nos ayuda a entender que lo que estoy viviendo pues, no es patológico. En el duelo se viven cosas bueno, pues muy excepcionales. Por ejemplo, ahora sabemos que el 72% de las personas que están en duelo ven alucinaciones, perciben la voz o incluso ven a la persona fallecida.
Hasta ahora no lo sabíamos porque la gente no lo contaba. Y no lo contaba porque le parecía que se estaba volviendo loca, ¿no? Ahora que hemos posibilitado que la gente lo exprese, pues nos damos cuenta de que es normal, que cognitivamente nuestra cabeza intenta colocar esa sustitución. Y entonces el hecho de tener un recurso con otras personas donde yo lo cuento y tú me dices, a mí también me pasa, normaliza la situación y hace que yo pueda, bueno, afrontarla sin pensar que me estoy volviendo loca y que nunca jamás voy a salir de esa situación, ¿no?